Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión con la temática Relaciones interactivas en clase de la Unidad de Aprendizaje Psicología de la Instrucción, noveno cuatrimestre de la licenciatura en Psicología. Y bueno, hablamos de las relaciones que se establecen en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Recuerdas al primer maestro en tu vida? ¿Recuerdas aquel maestro que ha dejado un gran impacto? Aquel maestro que seguramente te dejó marcado o marcada para toda la vida porque tal vez fue cálido, porque tal vez fue estricto, porque tal vez es impresionante la manera en la que se dirigía en clase o porque tal vez era muy difícil comprender los contenidos, ¿verdad? Existen múltiples experiencias. Lo cierto es que en la perspectiva tradicional se atribuye al profesorado el papel de transmisor de conocimientos y controlador de los resultados obtenidos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Verdad? Que él era el responsable de que los alumnos pudieran tener acceso a esa información. Él era el único responsable, ¿sí? El profesor o los profesores ostentan el saber y su función consiste en informar, consiste en facilitar a los chicos y chicas situaciones múltiples y diversas de obtención de conocimientos, ya sea a través de explicaciones, visitas a monumentos o museos, proyecciones o lecturas. Desde entonces ya se considera una diversidad de técnicas o estrategias para que el alumno pudiera accesar a esta información, pero era el maestro el responsable único de que esto sucediera. También, por su lado, ¿verdad?, el alumno debía interiorizar todo este conocimiento, tal como se presenta de manera en las acciones habituales, que es una repetición, es decir, el alumno solamente reproducía lo que el maestro le decía, ¿sí? Él aprendía como el maestro lo hacía, ¿sí? Y era una copia de ese modelo. Si ese modelo estaba mal, pues se fregaba, porque entonces él aprendía conforme al maestro le mostraba, ¿verdad? Entonces, eso es en el modelo tradicional, en donde el alumno era solamente un recipiente que recibía la información. Pero vemos que esta situación afortunadamente ha cambiado, porque imagínense qué paquete para el maestro, ser el responsable directo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que esa situación ha cambiado y afortunadamente llegó esta concepción constructivista, que nos dice por la sola palabra constructivista, que construye. Entonces esto es muy interesante porque quiere decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje se construye. ¿Y quién lo construye? El profesor y el alumno, ¿verdad? Según esta concepción, entonces enseñar comporta establecer una serie de relaciones que deben conducir a la elaboración por parte del aprendiz alumno de representaciones personales sobre el contenido objeto de aprendizaje. Traducido, el maestro, ¿verdad?, aporta, ¿sí?, trae ciertos materiales al escenario de enseñanza-aprendizaje y el alumno los ve, los analiza, los observa y de eso él construye su propio conocimiento. Entonces, la persona en el proceso de acercamiento con los objetos de la cultura aporta su experiencia. Esto es un factor muy importante. Quiere decir que el alumno ya trae experiencias previas. Quiere decir que el alumno tiene sus propias maneras de hacer las cosas y todo eso combinado con lo que el maestro le da va a dar la producción de un nuevo conocimiento, ¿verdad? Porque aparte puede tener las mismas herramientas, puede dársele un procedimiento a seguir, pero el alumno es capaz de descubrir, de inventar formas nuevas, de poner de su parte, de ese granito, ¿verdad?, que le va a dar un sazón diferente al proceso de enseñanza-aprendizaje y que va a hacer que los aprendizajes sean verdaderamente significativos. Hablamos de la construcción, ¿verdad?, porque tiene que ver con la interpretación personal. Cuando hacemos experimentos, cuando conocemos temáticas nuevas, nosotros echamos a volar también nuestra imaginación. Y hay algo que entra en juego aquí que se llama zona de desarrollo próximo, en donde el alumno debe tener interés por cosas nuevas, pero también deben existir elementos que ya domina o conoce, para que pueda haber ese eslabón que una lo que conoces con lo novedoso y entonces sea posible lograr accesar a un nivel más elevado de conocimiento.
¿verdad? Entonces existe este elemento de subjetividad. Cada alumno de manera individual tendrá una forma de apropiarse de ese conocimiento y entonces el resultado será diferente para cada alumno, ¿verdad? Aportará cosas cada alumno, interpretará las cosas, las irá haciendo y probablemente supere al maestro. No necesariamente va a ser una réplica, al contrario, la idea es que lo supere, la idea es que encuentre formas nuevas, que el alumno lleve a cabo este proceso metacognitivo, que piense como piensa, ¿sí? Que reconozca cómo aprende y entonces podrá construir su conocimiento y eso será único y personal. Ahora, el profesor tiene ciertas funciones, el alumno tiene ciertas funciones. El profesor debe planificar, ¿sí? Todas las cosas que va a hacer en el aula tienen que estar planificadas y no es que no puedas ser creativo y de repente tengas que sacar de la manga alguna estrategia porque se acabó el tiempo, porque te sobró tiempo, porque no fueron todos los alumnos que habías previsto, porque te falló algún material. Hay un sinnúmero de experiencias que me gustaría compartirles al respecto, pero un poquito más adelante les daré esta reseña, ¿verdad? Entonces, el maestro, el docente, tiene que planificar, tiene que ser flexible para permitir la adaptación a las necesidades de los alumnos en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tú tienes tu planeación bien bonita, con tiempos, con estrategias, con rúbricas y llegas a la realidad y te tienes que ajustar, te tienes que adaptar, tienes que ser lo suficientemente flexible, creativo y verdaderamente estar generando nuevas experiencias. Ahora bien, como segunda característica, debe contar con las aportaciones y los conocimientos de los alumnos. ¿Qué quiere decir? Que esa flexibilidad debe ser así como una coladera en donde tú vas a cernir harina. Y entonces tú echas todo ahí, todo lo que el alumno aporta y esa experiencia que tú tienes es justamente esa coladera que va a poder filtrar. Hay cosas que no van a ser prácticas en ese momento y tú lo vas a saber por experiencia, pero hay cosas que van a poder pasar sin problema. Y entonces tienes que ayudar al alumno a encontrarle sentido a lo que está haciendo, a lo que pretende hacer, a la manera en cómo lo va a hacer, que sienta que puede hacer las cosas y que además le resulte algo interesante, algo que lo atrape para que logre avanzar al siguiente nivel. Tienes que establecer retos y desafíos para el alumno. El profesor debe poner al alcance esos retos, es decir, no tienen que ser retos tan de llegar a la luna en un brinco, ¿verdad? Tienen que ser retos accesibles para que el alumno se sienta motivado. Ya lo logré. Y recuerdo experiencias muy padres con alumnos de nivel básico en donde hacíamos botellas para transmitir mensajes del cuidado del agua, ¿no? Y entonces ellos hicieron de esas botellas que están personalizadas y tienes que utilizar 2 botellas y cortas una y luego con calor metes una dentro de otra y se fusionan y quedan muy padres. Entonces ver su cara de asombro en algo tan simple, pero que finalmente lo hicieron ellos. Y eso es maravilloso cuando el alumno logra poner en práctica las cosas, ¿sí? Por otro lado, vamos a observar que se tiene que promover canales de comunicación que regulen los procesos de negociación. Es decir, tienes que facilitar que el alumno pueda dar sus opiniones, que sea suficientemente valiente como para decirte, maestro, no le entiendo, o sabe qué, maestro, y si mejor le hacemos de esta manera. Tiene que participar y tiene que construir. También debe potenciar progresivamente la autonomía de los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? El alumno debe desarrollar esa autonomía, debe de aprender a hacer las cosas por sí solo. Ahorita en este momento en donde la educación ha cambiado obligadamente por esta contingencia, estamos promoviendo el desarrollo de la autonomía, sobre todo en los niveles básicos, porque ya no está el maestro que esté acompañando de manera directa, sino que ahora le das como un instructivo y le dices, haz todo esto, y el alumno tiene que buscar cómo lo resuelve, y eso es maravilloso para su vida, porque algunos piensan, es que son demasiadas actividades. Él tiene que desarrollar esa autonomía y ser capaz de resolver los problemas, de administrar su tiempo. ¿Sabes cuál es el problema? Piensan que tienen mucha tarea porque no saben administrar su tiempo, porque todo lo dejan para después, como está la comodidad de la cama, ¿verdad? Y entonces pierden mucho tiempo viendo tele, dejan las cosas
para después y se les van acumulando. Cuando si se hacen en el tiempo establecido y planeado, previamente pensado, seguramente ellos no tendrán tanta carga de trabajo como a veces lo sienten. Debemos de valorar sus capacidades y su esfuerzo, teniendo en cuenta su punto personal de partida y el proceso a través del cual adquieren esos conocimientos. Incentivarlo, que se autoevalúe. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con Padlet y entonces les dejo que ellos construyan su propia Padlet en todos los niveles. Y me ha funcionado increíble. Por ejemplo, los alumnos de secundaria han hecho un Padlet promoviendo la lectura y poniendo reseñas de libros que han leído con imágenes, escenas significativas, frases. Y el reto es que incentiven a leer a otros. Y entonces ellos tienen su propio estilo, pero yo debo dejarlos que descubran cómo hacerlo, darles cierta libertad, pero también darles una rúbrica que les diga qué se acepta y qué no se acepta. De alguna manera el control, ¿verdad? El profesor tiene que establecer como esos marcos que contengan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro elemento importante sería la planificación y la plasticidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos educativos son complejos, ¿verdad? Pero debemos nosotros tener las condiciones previamente definidas para que esto no se vuelva difícil. ¿Qué va a suceder en el aula? No podemos anticiparnos al 100%, pero sí conocemos las características del grupo, el número de alumnos, el escenario, ¿verdad? ¿Qué puede fallar el internet? ¿Qué puede existir el material a tiempo o no? Que a veces no todos los alumnos llevan el material, ¿sí? Que tienen diferentes personalidades, ¿verdad? Y entonces se aconseja a los docentes, ¿verdad?, que tengan diferentes medios o estrategias. Y de manera personal les digo que soy de las que llevo una maletota cuando doy talleres y llevo este juego por esto y este por si me pasa lo otro, porque ya me pasó, ¿verdad? Ya tuve situaciones en donde lo planeé de una manera y no se pudo realizar y entonces tuve que buscar nuevas estrategias y resolver, porque esa es la habilidad que debemos tener bien clara los especialistas. Entonces se recomienda, ¿verdad?, 2 actuaciones aparentemente contradictorias. Por un lado, se recomienda poder contar con una propuesta de intervención suficientemente elaborada, pero por el otro lado y de manera simultánea, una aplicación plástica y libre de rigideces. Es así como contradictorio, ¿verdad? Entonces, nosotros no debemos de ser el producto de la improvisación, ¿sí? Pero debemos de ser dinámicos, flexibles. Debemos tener planeado, pero no debe ser algo acartonado que no se pueda cambiar, que no se pueda mover de un lado a otro. Tus piezas están, juégalas como en ese momento pueda ser jugada. La estrategia la puedes cambiar, a lo mejor las piezas las tienes, ¿verdad? Y entonces debemos de tomar en cuenta también los procesos grupales, las características de ese grupo. Podemos tener 2 grupos que están en el mismo nivel y no trabajan al mismo ritmo, no aprenden de la misma manera, no funcionan las técnicas igual en ambos grupos. El abanico de actividades puede ser muy amplio, ¿verdad? Y no utilizar necesariamente todas las actividades, solamente aquellas que nos ayuden a resolver los problemas y mejorar nuestra práctica educativa. Entonces, nuestra planeación debe considerar todas las intenciones, todo nuestro plan de intervención flexible, ¿verdad?, pero sustentado, argumentado, para que podamos generar una experiencia de aprendizaje significativa, rica en experiencia, ¿verdad?, que se adapta a las circunstancias, que puede ser flexible, que puede permitir al alumno construir su propio conocimiento. Mientras tanto, el alumno, ¿verdad?, debe establecerse vínculos entre el alumno y los contenidos, entre sus conocimientos previos, entre sus motivaciones, sus intereses, sus comportamientos, sus habilidades y construir su propio aprendizaje. Para que eso suceda y para que el alumno esté interesado, entonces debemos saber los objetivos, ¿sí?, lo que se va a realizar, la información, cómo se va a profundizar, los intereses detectados, ¿verdad?, y las actividades que se van a realizar y que sobre todo logre ser satisfactorio este proceso para todos los involucrados. Entonces, para Psicología de la Instrucción, esta fue la tercera unidad del programa de la unidad de aprendizaje.